Legado financiero del apóstol San Pablo. Seguimos con las 5 Gs de la generosidad, y hoy vamos a ver la primera G, y la encontramos en el primer versículo y la última frase del versículo 5. Y esta G es la base donde se sustenta la generosidad. Ahora, hermanos, queremos que os enteréis de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Y al final del versículo 5 encontramos, conforme a la voluntad de Dios. El primer principio de la generosidad es la gracia, luego le sigue el gozo, la gratitud, la genuinidad y la generosidad. En estos versículos encontramos varios principios sobre la generosidad, pero todos ellos están enmarcados dentro de la gracia de Dios y de su voluntad. Pablo se refiere a la gracia 7 veces en el capítulo 8 y 9, que son los capítulos donde Pablo discipula a los corintios sobre el tema de la generosidad, lo cual nos da una idea de lo importante que es la gracia de Dios para entender lo que significa la generosidad. La gracia de Dios hace posible y real la participación de las iglesias de Macedonia en la colecta para los hermanos de Jerusalén, como dice el versículo, de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia, incluso por parte de una región que apenas tenía recursos. Lo podemos resumir de esta forma. Dios nos concede la gracia de la generosidad para que se cumpla su voluntad, o de otra manera, Dios nos faculta para ser generosos con el fin de cooperar en la consecución de sus propósitos. Menudo privilegio ser socios o canales de Dios hacia otros. En este sentido, no es solo la voluntad de la Iglesia a ofrendar, sino que es la voluntad de Dios que la Iglesia de Macedonia sea un canal de bendición que usará Dios para ser generoso con la Iglesia de Jerusalén. Como dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Cuando aceptamos la gracia de Dios en cuanto a la generosidad, automáticamente somos felices al dar, somos ricos en generosidad, somos espontáneos, disfrutamos del privilegio de dar, nos entregamos a Dios primero y a los demás, y somos conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que hicieron los macedonios. En mayordomía financiera aprendemos que todo pertenece a Dios, y no solo el dinero, sino que la gracia para ser generosos con ese dinero también le pertenece a Dios. El origen de la generosidad. Pablo nos enseña que Dios es generosidad y lo manifestó entregando a su propio Hijo. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? También la segunda carta a los Corintios 8:9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Como hemos leído, el ejemplo sublime de la generosidad la encontramos en el mismo Jesucristo. La Biblia está llena de ejemplos de generosidad por parte de Dios hacia su criatura. Pero Dios es generoso incluso para proveernos de sabiduría. Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dios es generoso para darnos el Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pero Dios quiere que seamos generosos con otros, y por eso Dios nos prospera para que seamos generosos. Pablo les sigue enseñando a los corintios seguidamente al ejemplo de los macedonios y les dice, seréis enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión podáis ser generosos y para que por medio de nosotros vuestra generosidad resulte en acciones de gracias a Dios. Dios nos da la oportunidad de poder ser canal de bendición a otros. Dios nos utiliza para bendecir a otros. En este blog no vamos a hablar de las bendiciones que recibimos por ser generosos, que son muchas, pero el gozo que logramos con ser colaborador de la gracia de Dios hacia otro es inmenso y de eso hablaremos en el próximo blog. Algunas reflexiones. Aunque la generosidad es una consecuencia de la gracia de Dios, debería ser también una consecuencia de nuestra buena gestión financiera.
Pidamos que la gracia de Dios esté en nosotros para que seamos o sigamos siendo ejemplos de su generosidad con los demás. Reflexionemos cuando queramos ser generosos, si lo hacemos porque Dios nos llama a ello o por otras motivaciones. Demos gracias a Dios por tener el privilegio de ser canal de bendición a otros. Si Dios te llama a compartir, a bendecir a otros, es porque ya te bendijo a ti primero. Os dejo con la doxología que el mismo Pablo les desea a los corintios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y añado, para que vayamos creciendo en generosidad y así parecernos más a Él.